Palabra a la asambleísta Carmen Rivadeneira. ¿Escuchan? Escuchamos, asambleísta. Y el video, por favor. Asambleísta, le escuchamos claramente, pero en este momento tenemos video, asambleísta. Ahí, ¿sí? Gracias, señor presidente. Y ya buenas tardes también a usted y a los colegas asambleístas y a quienes nos escuchan, siguen el proceso de este debate a través de los medios de la asamblea y aquellos que están al servicio de la ciudadanía. Quiero señalar, señor presidente y colegas, que en efecto es como llover sobre mojado decir que estamos viviendo una situación sumamente especial, una situación especialmente difícil y dolorosa, pero que asimismo, a pesar de todo esto, no se ha dejado de sentir, de escuchar el peso de las actitudes negativas, de espíritus que ni siquiera por este doloroso episodio de la humanidad y de la patria, se detienen ante la calumnia y la mentira. A propósito de este tema y del debate de esta ley, que nosotros dijimos desde el primer momento que eran leyes que no tenían razón de ser, que esta ley llamada de apoyo humanitario no tenía nada de humanitario, que dejaba recaer el mayor peso de la contribución sobre la ciudadanía, sobre los trabajadores, los servidores públicos, los pequeños trabajadores y autónomos, y que el 35, el 30% recaía únicamente sobre aquellos que más tenían. Dijimos que trabajaríamos pese a todo de manera propositiva, es decir, pese a la consideración de que esta ley, al menos que estamos discutiendo hoy, tenía un 80% de negatividad, nos propusimos trabajar para que esta fuese de tal manera estructurada que se cambiara esa relación y que el pueblo ecuatoriano y que los trabajadores, los servidores públicos, esa clase media empobrecida con la que parece que se ha ensañado de manera especial este gobierno, no tuvieran que cargar sobre sus hombros el peso de esta crisis. Que el peso de esta crisis, y como siempre, lo tendrían que llevar aquellas personas cuyas fortunas están consolidadas, cuyas fortunas han sido producto del trabajo aquí en nuestro país y con el trabajo y la obra, la construcción social de sus trabajadores, sin embargo, de lo cual no han pagado impuestos en nuestro país y a más de eso, muchas de ellas se han llevado esos capitales en paraísos fiscales y desde allá sí tener bienes aquí en el Ecuador pertenecientes a esas empresas allá radicadas. Por eso propusimos que había que cobrarles ese 2% a estos sectores y que además habría que considerar también los temas de sus propiedades en firme. Propusimos también que tendría que cobrarse aquellas deudas que están en firme, no aquellas deudas que están en discusión, sino las que están en firme ya, reconocidas por los propios deudores. Son 500 deudores que adeudan más de 1.500 millones al Estado, al pueblo ecuatoriano. Ese dinero no es de esas empresas, ese dinero no es de esos deudores ni de estos tiempos de crisis. Esos dineros los vienen adeudando hace años y debía haberlos ya cobrado el SRI y nosotros urgíamos ese cobro, porque solamente cobrando eso se tenía el monto superior a lo que estaba señalado por la aspiración del proyecto de ley enviado a la Asamblea. Pero yo quiero además señalar de que ahora, cuando se ha dicho ya que se deje a un lado el capítulo de las contribuciones, nos queda el tema de los trabajadores
que siempre vinimos señalando. No es una cosa que en este momento se nos ocurre. No puede ser que, como siempre, dejemos caer el peso de la tragedia sobre los sectores menos favorecidos. Y hemos establecido y hemos señalado propuestas. Ya la colega asambleísta Nancy Wamba hizo una detallada exposición de las propuestas que hemos realizado. Entre esos, también la moratoria en el pago de la deuda. Es terrible, es criminal y el pueblo lo está viendo. Es criminal que durante esta pandemia se hayan pagado valores a organismos internacionales y sobre todo a deudores privados con el pago de los bonos, cuando también se nos engañó al país y se dijo que no se había pagado ni intereses, habiendo pagado capital e intereses, que tiene que ser esto investigado. En febrero y marzo salieron aproximadamente 760 millones para pagar al Swiss Bank y también a Goldman Sachs. ¿Cómo es posible que cuando estamos necesitando para salvar la vida de los ecuatorianos se realicen estos egresos y se le mienta de tal forma al país? Pero además, en este debate se han repetido las mentiras, las calumnias de todos estos 3 años. Durante estos 3 años de este gobierno, se ha pretendido hacer creer al país y sobre todo seguramente a las generaciones más jóvenes que el país antes de la Revolución Ciudadana era un paraíso, cuando solamente para nombrar el gobierno de Osvaldo Hurtado de 1981 al 84 cometió uno de los actos más atroces que ha pesado en la historia del Ecuador. Ese gobierno que era el gobierno también del difunto doctor Julio César Trujillo, cuando sucretizó la deuda de empresas privadas, que es como siempre diciendo que para dar empleo, se endeudaron en dólares, que costaban en ese tiempo $25, y que cuando tuvieron que pagar estaban a 30 y 35. Por recomendación del Fondo Monetario, permitió que los empresarios tuvieran que seguir pagando dólares de 25 sucres, mientras el Estado pagaba dólares de 30 y 35 sucres y más, lo que significó que se elevara en el 73% la deuda externa del Estado. Esa deuda externa, ¿y sabe qué? Hubo beneficiarios, empresarios y personales, y uno de ellos fue el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic. Pero de allí a acá hubo en ese mismo gobierno la anuencia para comprar, recuerda, una procesadora de basura que no sirvió para nada y que le significó al Estado $100 millones. En ese tiempo estamos hablando cuando teníamos el sucre como moneda nacional y el PIB no llegaba a $14,000 millones. Solamente allí nosotros teníamos, y ese pasivo de esa sucretización pasó a ser el 25% de las deudas del país. Luego siguieron los otros gobiernos, el gobierno social cristiano, donde todos los días nos despertábamos con grandes hechos de corrupción y que finalmente al término de ese gobierno se hizo una emisión sin respaldo de moneda que dejó al país con una inflación del 93.6%. Las reservas monetarias, la Reserva Internacional, cayeron tremendamente en esos gobiernos. En el gobierno del difunto Durán Ballén, recordamos también, entre otras cosas, el tema de Flores y Miel, y el país vio con asombro, y de eso no se dice nada jamás, que su nieto o nieta, que estaba en ese problema, imbuido en ese problema de Flores y Miel, que atracaba fondos del Estado, salió huyendo en el avión presidencial.
Y el vicepresidente de ese gobierno, el señor Dajik, también tuvo que salir huyendo por el pésimo, oscuro manejo de los fondos reservados de la patria. Y de allí, eso es solamente una muestra, un botón de lo que sucedía con esta patria, con este país, que llega al feriado bancario y que desde ese gobierno de Durán, Ballén y Dajik comenzaron a crear las condiciones, las leyes, para que luego se diera ese salvataje bancario, que hizo legal un atraco, algo inmoral, como es que los bancos pudieran comprar los CDR, los certificados programados de crédito, al 30 o 40%, y que casi de inmediato la CFN les pagara esos mismos certificados al 100%. Datos oficiales señalan que uno de los grandes beneficiarios de esta acción, que pudo haber sido legal por quienes en el Congreso de ese entonces hacían las leyes, era un acto inmoral, ilegítimo, de haberse apropiado y de haber hecho una fortuna de 30 millones de dólares en ese tiempo, que encima de otra cosa, el Banco de Guayaquil los puso en las cuentas offshore. Así que ahora no nos vengan a nosotros ni ahora ni nunca a contarnos historias también de bondades, porque preferible hubiese sido que en lugar de que ahora se pudiera entregar algunas cosas, mascarillas, etcétera, no le hubiesen robado a esos pobres hombres y mujeres que con tanto sacrificio habían metido sus dineros en los bancos, que les dieron esos certificados y que tuvieron que ver reducido al 30 y al 40% el recurso de toda su vida. Y así, eso es lo que se ha querido ocultar en estos 3 años, tirándole lodo a la obra y al gobierno de la Revolución Ciudadana. Hablando también de que es culpa del gobierno de la Revolución Ciudadana lo que ahora sucede. Hablando del endeudamiento, el endeudamiento, señores, que ustedes dijeron y a veces suelen decir, de 60.000 millones de dólares. El Banco Central de ahora, señaló que en 2016 y primeros meses del 2017, la deuda del gobierno de la Revolución Ciudadana era de 26.000 millones, 600 y algo más dólares. Y que la deuda consolidada, buscando tantas cosas para hacer todo mayor, no llegaba o llegaba máximo a 30.000 millones, es decir, dentro de lo estipulado por la Constitución. Dicen que fue este gobierno, el gobierno que desendeudó el país, en el 2008, el 2009, ¿no? Y años siguientes, solo que en el 2016 quieren olvidar la enorme tragedia del terremoto del 16 de abril, de las inundaciones y todas aquellos fenómenos naturales que causaron graves problemas en el país, de la disminución del precio del barril del petróleo, porque no fueron los 10 años de nuestro gobierno que el precio del barril de petróleo estuvo elevado. La disminución a $23 llegó el precio del barril del petróleo en el 2016. Y además la apreciación del dólar. Sin embargo, el presidente Rafael Correa supo manejar adecuadamente esa situación, al punto que el señor Alejandro Werner, el representante del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, en junio del 2017 señaló que el hecho de que no estemos de que el señor Rafael Correa no esté de acuerdo con las políticas del Fondo Monetario Internacional, no quiere decir que él no supo hacer un manejo excelente en su periodo de la política económica. Eso lo dijo el representante del Fondo Monetario Internacional en junio de 2017, cuando Ecuador había quedado con una tasa de crecimiento del 3%.
que luego, al aplicar las políticas neoliberales que este gobierno asumió, ha ido desmejorando este país, pese a que del 2017 al 2018, expresado por el mismo señor ex ministro de Energías y Recursos Naturales No Renovables, el ingeniero García, el ingeniero Pérez García, señaló que en ese periodo habían tenido un superávit de 1.000 millones, porque el precio del barril del petróleo había estado por encima de lo calculado en el presupuesto. Estas y otras cosas, y olvidan también que el señor Rafael Correa, doctor en economía, fue considerado por la ONU el mejor presidente del mundo, porque haber sido el que mejor supo distribuir los recursos del petróleo. Él logró rebajar en 5 puntos la pobreza, y en los quintiles más pobres de la población, del 3.7 al 2.2 rebajó la pobreza. Y vienen a hablarnos de que dejó un país en crisis, de que no hay los fondos, de que por culpa de él, que no hay los ahorros. El mismo señor Werner, en el mes de marzo de este año, dijo que entre los 4 países de la región que estaban en mejores condiciones de hacer frente a esta pandemia por la infraestructura, estaba Ecuador. ¿O es que con los recursos que quedaban pensaban recién en ese momento empezar a construir los hospitales? Le pido por favor ya vaya finalizando con su intervención, si es amable. Sí, señor presidente. Lo que pasa es que todos estos días han estado hablando de todos estos temas y de la corrupción, y diciendo que se cogieron la plata en el terremoto del 16A. Gracias a la ley de solidaridad, específicamente se recibieron 1.555 millones. Con algunas otras entregas solidarias desde afuera se llegó a 2.800 y algo más. Pero debo decirles que en 72 horas se atendieron más de 4.700 personas heridas, enfermas, cuando se dio el terremoto. Se atendieron inmediatamente en 3 días la restitución de los servicios básicos en muchísimas partes. Cuando hubo el huracán en Puerto Rico, más de 1 año a 2 años, y ni siquiera en algunos sectores habían restituido estos servicios. Esto es importante en el debate, porque si todos los días se repiten mentiras, como aquella de que quieren hacer creer que el correísmo es lo mismo que el morenismo. ¿Quiénes somos los perseguidos en este gobierno? ¿Acaso esa unidad, esa mayoría? Asambleísta Rivadeneira, muy gentil, muchísimas gracias por su exposición. Minutos, por favor, Asambleísta Rivadeneira, no le puedo dar más minutos en este momento. Voy a dar la palabra en